Muy buenas noches, doctor. Hoy vamos a hablar sobre el tema de procedimiento del sistema financiero y autoridades de fiscalización y control del CIREFI y del CIRENARE. Vamos a empezar a hablar sobre el tema sobre la fiscalización del CIREFI. Según el reglamento en Bolivia de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Sistema de Regulación Financiera CIREFI del 15 de septiembre de 2003, del Decreto Supremo número 27175, Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Sistema de Regulación Financiera, nos dice en su artículo 1, objeto. El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas generales aplicables a los procedimientos administrativos en el Sistema de Regulación Financiera CIREFI, así como el procedimiento administrativo para la interposición de recursos administrativos de acuerdo a la Ley número 2341 del 23 de abril de 2002, Ley de Procedimientos Administrativos. En su artículo 2 nos menciona procedimientos y recursos administrativos. La superintendencia del CIREFI, en relación a funciones y atribuciones de regular, controlar y supervisar las entidades, personas y entidades relacionadas con el seguro social obligatorio de largo plazo, bancos y entidades financieras, entidades ya aseguradas y reaseguradas, mercado de valores y empresas, aplicarán los procedimientos y recursos administrativos establecidos en el presente reglamento, en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo y de acuerdo a la normativa sectorial aplicable, incurriendo al prestar servicios financieros en nuestro país a partir de 1994 y en una vigencia que llega a febrero de 2009, se estructuraron tres grandes sistemas regulatorios que son el Sistema de Regulación Sectorial CIRESE, el Sistema de Regulación Financiera el CIREFI y el Sistema de Regulación de Recursos Renovables CIRENARE. En conjunto de los anteriores se denominó generalmente el Sistema Regulatorio Boliviano, el Sistema de Regulación Financiera, que sería el CIREFI. Mediante la Ley de Pensiones número 1732 del 29 de noviembre de 1996, se crea el CIREFI con el objetivo de regular, controlar, supervisar las actividades, personas y entidades relacionadas con el seguro social obligatorio de largo plazo, hoy sustituido por el Sistema Integral de Pensiones, bancos y entidades financieras, entidades aseguradas y reaseguradas y del marco de valores. En el año 2002, mediante la Ley número 2427 del Bono Sol, se crea la Superintendencia de Empresas como parte del CIREFI, con el objeto de regular, controlar y supervisar a las personas, entidades, empresas y actividades en lo relativo al gobierno corporativo, la defensa de la competencia, la reestructuración y liquidación de empresas y registro de comercio. Vamos a hablar ahora de derecho y procedimientos administrativos del CIREFI. El Estado, sometido a la orden jurídico y al imperio de la ley, tiene la responsabilidad de procurar soluciones a las necesidades básicas de la población y de proteger el interés general o el bien, soluciones comunes por medio de actos administrativos que emanan de su potestad pública o de entidades que hayan recibido expresamente esa prerrogativa. El sistema financiero, la función administrativa del Estado, se concreta a través de la realización de tareas y actos de carácter administrativos que se cumplan en el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Bolivia, la Superintendencia de Bancos, Entidades Financieras y la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Procedimientos administrativos en el CIREFI. Se presenta la solicitud con toda prueba. Dicha solicitud puede ser 1. De oficio, iniciado por la misma superintendencia en los siguientes casos, que sería a. Iniciativa de órgano regular. B. Orden superior. C.
petición razonada en otros órganos reguladores y por último tenemos por denuncia de terceros. Según en su capítulo 2, iniciación de procedimientos artículo 39. Clases de iniciación. Los procedimientos administrativos podrán iniciarse de oficio a solicitud de personas interesadas. Ley de Procedimiento Administrativo 2341, página 15. El artículo precedente establece que los procedimientos administrativos en nuestro país pueden ser iniciados de oficio a solicitud de personas interesadas. En ese entendido, se considera que la posibilidad de inicio de un procedimiento administrativo de oficio es meramente enunciativa y no se cumple en la realidad, y que en todo caso solamente los afectados iniciarán este tipo de procedimiento, por lo que resulta mucha importancia la intervención de otra parte, que sí pueda iniciar los procedimientos administrativos de oficio, y por supuesto esta no sea la administrativa pública. A solicitud de interesados. Presentar la solicitud del órgano administrativo calificará y determinará el procedimiento que corresponda a la naturaleza, a la cuestión o designación. La autoridad administrativa, mediante providencia, determinará el procedimiento para que la producción de las pruebas, esta será 15 días vencidos, este plazo decreta clausurado el tiempo que determinó probatorio. Por la complejidad de los hechos a las pruebas, se da 5 días para pronunciar alegatos. Posteriormente se dictará la resolución que declare aceptación o rechazo parcial o total de la petición. Nota. El órgano administrativo podrá convocar audiencia pública cuando la naturaleza del caso lo requiera. También podrá fin al procedimiento administrativo de desistimiento, la extinción del derecho, la renuncia del derecho que se funde la solicitud y la imposibilidad material continuará por causa de sobrevivientes. Recurso de renovación. Contra la resolución se puede plantear el plazo de 15 días de su notificación o publicación de recurso de revocatoria ante el superintendente que dictó dicha resolución. El superintendente que conozca el recurso podrá disponer de producción de prueba de oficio a solicitud de parte. La apertura del término de prueba se efectuará dentro de los 5 días siguientes de interpuesto el recurso. En caso de existir 2 o más recurrentes, estos tendrán 5 días para que conozcan la prueba, aportarán y presentan sus alegados dentro del dicho plazo vencido. En plazo, la representación de alegados se computan 23 días para que el superintendente dicte resolución, la cual podrá 1. Confirmar la resolución de todos los términos, 2. Modificar la resolución y por último podrá revocar. Ahora hablamos del recurso jerárquico del CIRAFI. Este procede cuando el superintendente confirma la resolución o cuando se deniegue al recurso de revocatoria. Esto se resolverá a puro derecho. El recurso jerárquico se lo presenta ante el mismo superintendente sectorial que dicho la resolución recurrible dentro del plazo de 10 días siguiente a la notificación. Con la misma, al vencimiento del plazo para resolver los recursos de revocatoria, sin que el superintendente sectorial hubiese dictado correspondiente resolución. El superintendente sectorial, en el plazo de 3 días de haber sido interpuesto el recurso, deberá remitir obrados al superintendente general del CIREFI. Esto, previo revisión formal del expediente, admitirá o declarará improcedente el recurso dentro de los 3 días siguientes de la recepción del expediente. Se declarará improcedente cuando el recurso fue planteado fuera de plazo o por falta de competencia a razón de materia. Admitido el recurso,
se podrá hablar de el recurrente dentro de los 5 días siguientes deberá revisar el expediente para que solicite al Superintendente General del CIREFI requiera la Superintendencia Sectorial la remisión de la documentación emitida. Esta información será prevista por el Superintendente Sectorial o por la recurrente del Superintendente General en el plazo de 10 días computables del requerimiento. Otra opción que sería para admitir el recurso es el Superintendente General del CIREFI podrá requerir de oficio a la Superintendencia Sectorial la información complementaria necesaria para que se dicte la resolución. Y también podemos hablar, desde la admisión del recurrente tiene 20 días para solicitar por escrito la realización de una exposición oral de los fundamentos de su recurso ante el Superintendente General del CIREFI, quien fijará día y hora para la audiencia respectiva. El Superintendente General del CIREFI tiene plazo de 60 días computables a partir de la fecha de admisión del resucio para resolver el mismo, pudiéndose ampliar hasta un plazo máximo de 20 días. Resolución administrativa. Si vencido el plazo, el Superintendente General del CIREFI no dicta resolución del recurso, se tendrá por aceptado, en consecuencia revocada, la resolución recurrida bajo responsabilidad de sí mismo. La resolución se dicta en recurso jerárquico, son definitivas y agotan la vía administrativa. Las superintendencias sectoriales del CIREFI deberán ampliar y hacer cumplir las disposiciones de la resolución jerárquica. Resuelto el recurso jerárquico o agotada la vía administrativa, el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo. Esto no suspende la ejecución de las resoluciones emitidas por su efecto devolutivo. La posibilidad de intervención del Ministerio Público. Ahora vamos a hablar en qué papel actúa el Ministerio Público entre las entidades financieras del CIREFI. El Ministerio Público en procedimiento administrativo se constituye en un aspecto positivo, pues esta institución puede actuar dentro de este tipo de procedimientos de manera parcial buscando una solución justa a la controversia planteada. Sin embargo, se debe considerar que esta institución no interviene en todos los casos por la propia naturaleza de los controversistas y que por su propia ley orgánica se encuentra limitada a determinados casos. Dictada la ley de la Procuraduría General del Estado, será más bien esta repartición de las que eventualmente intervenga como sujeto legítimo a aquellos procedimientos, incluso se de administrar en que el Estado tenga interés en la resolución de resolver esta controversia. Está claro que como el sujeto procesal directis del proceso y encargado de conocimiento de asuntos particulares. Ahora podemos hablar de las causas, que según el artículo 54 de este código nos habla: la administración pública no iniciará ninguna ejecución que limite los derechos de los particulares sin que previamente haya concluido al correspondiente procedimiento legal mediante resolución en el debido fundamento jurídico que sirva de causa. Finalmente, al momento de la ejecución de fallo en procedimiento administrativo, la administración pública es quien ejecutará la misma y por lo establecido en el precepto anterior, debe no iniciar la ejecución cuando los derechos subjetivos no son interesados, se vea afectados. Ahora vamos a hablar sobre el sistema financiero y autoridades de fiscalización del SIRENARE.
Podemos hablar del Sirenare, que es el sistema de recursos naturales renovables del sistema encargado de regular los sectores forestales y agrarios, con el objetivo de precautelar la sostenibilidad en su uso, la protección de la biodiversidad y del medio ambiente, y está conformada por una Superintendencia General y la Superintendencia Agraria y Forestal, que transitoriamente han estado funcionando a través de la Superintendencia General del CIRESE. Esto lógicamente, en razón que no existe una ley del Sirenare que respalde su creación y solamente existe un artículo en la ley forestal que hace mención a sí mismo. Por tanto, el régimen de superintendencias que existe para los servicios públicos del CIRESE es uso para regular los recursos naturales renovables, al menos de forma transitoria, de la Ley 1700 de creación del Sirenare y sus normas conexas. El Sirenare se halla bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación de acuerdo a los artículos 21 de la Ley número 1700 y 9 de la Ley número 1715. Está regido por Superintendencias General e integrado por la Superintendencia Forestal. La Superintendencia Agraria y los demás superintendentes sectoriales se integran al Sirenare por disposiciones de la ley, en concordancia al artículo 27 del inciso A y B de la Ley número 1178 y 53 del Decreto Supremo número 25055 del 29 de mayo de 1998, que es el Reglamento de Procedimientos Administrativos del Sirenare, Decreto 26389 del 8 de noviembre de 2001. La Superintendencia General y las Superintendencias Sectoriales del Sirenare son entidades autárquicas. Perdón esa palabra, doctor, no la entiendo muy bien, que lo investigué. Continuando, derecho público con autonomía de gestión técnica, administrativa y económica, cuya organización, atribuciones y funciones están regidas por sus respectivas leyes y decretos, las mismas que están encargadas de regular, controlar, supervisar con jurisdicción nacional la utilización sostenible de los recursos naturales renovables. La presentación legal de la Superintendencia General del Sirenare es ejercida por la Superintendencia General. La Superintendencia General del Sirenare tiene las siguientes atribuciones. A. Que será velar por el cumplimiento de las normas legales expresas sobre la conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables del territorio nacional. Por otro, tenemos que deberán precautelar la institucionalidad e independencia de las superidentidades sectoriales del Sirenare. También podemos hablar que deben cumplir función de conocer, resolver de manera fundamentada los recursos jerárquicos, se interpongan contra resoluciones pronunciadas por las superintendencias sectoriales del Sirenare. También tiene la atribución para fiscalizar el cabal cumplimiento de las funciones y atribuciones de las superintendencias sectoriales del Sirenare mediante la evaluación de los respectivos informes, debiendo pronunciarse expresamente sobre el nivel de eficacia y eficiencia de cada gestión. También deberá dirimir los conflictos de competencia que se suscriten entre las superintendencias sectoriales a solicitud de partes. Podrán establecer mecanismos de coordinación entre las superintendencias sectoriales con el fin de garantizar
la coherencia interna de la eficacia del Cirenare en la gestión integral de los recursos naturales renovables. También podrán considerar y aprobar mediante resolución administrativa los proyectos de normas internas y reglamentos de la Superintendencia General y aprobar reglamento administrativo y de control interno en la Superintendencia Sectorial. También podrán considerar y aprobar las políticas salariales y de recursos humanos del Cirenare, en base a propuestas elevadas por el superintendente del Cirenare. Considerar y dictaminar los presupuestos sectoriales y el presupuesto consolidado del Cirenare para su consideración e incorporación en el proyecto de presupuesto general de la Nación que será presentada en consideración del Poder Legislativo. También podrán promover la capacitación del personal de la Superintendencia General del Cirenare. Las demás atribuciones que le permiten un adecuado y eficiente cumplimiento de sus fines y objetivos de acuerdo a la ley. Para los efectos de fiscalización a las superintendencias sectoriales por parte de la Superintendencia General del Cirenare, rigen las siguientes disposiciones. Podemos hablar de las superintendencias sectoriales. Presentarán las superintendencias generales sus programaciones de operaciones anuales, que sería el POA, conforme a lo establecido en las normas básicas del sistema de programación de operaciones en POA. Se deberán incluir los indicadores establecidos por las superintendencias generales del Cirenare. En coordinación de las superintendencias sectoriales, se permitirá evaluar la eficacia y eficiencia de la administración institucional durante cada gestión. Los superintendentes sectoriales deberán presentar al superintendente general informes semestrales, avances de los POA y un informe con el resumen anual, así como los informes complementarios que les sean requeridos. También podemos decir que la Superintendencia General realizará la fiscalización de la Superintendencia Sectorial mediante la evaluación de las actividades operativas, debiendo pronunciarse expresamente sobre el nivel de eficacia y eficiencia. Ahora vamos a hablar sobre la estructura organizacional. Tenemos superintendente forestal. El superintendente forestal es la máxima autoridad ejecutiva, administrativa y representante legal de la entidad, quien aprueba la reglamentación interna, supervisa el desempeño de las diferentes instancias institucionales y dicta las resoluciones correspondientes de acuerdo a la ley forestal, su reglamento y demás normas aplicables. Dirección operativa. Intendencia en el desarrollo institucional. El intendente en el desarrollo institucional es responsable de asistir al superintendente en su relación con el órgano rector, otras reparticiones del Estado y con organismos internacionales e instituciones privadas. Desarrollar programas y proyectos de forestamiento institucional de las superintendencias forestales y promover su implementación buscando la cooperación de entidades nacionales y agencias internacionales. Coordinar programas, proyectos y fortalecimiento del sector forestal. Difundir la política y normativa forestal, coordinando su implemento con las oficinas locales, prefecturas, agrupaciones sociales, el lugar y demás actores del régimen forestal. También también tenemos la intendencia técnica. La intendencia técnica es responsable de cumplir y hacer cumplir los aspectos del régimen forestal
en la nación, en la formulación e implementación de requisitos para la realización de inventarios, planes de manejo, censos comerciales y planes anuales operativos, términos de referencia, vínculos de control y fiscalización. Del aprovechamiento sostenible del recurso forestales, procedimientos de derecho forestal, recomendar la contratación de los controles para el manejo sostenible de los recursos forestales, además de llevar registros estadísticos a la Superintendencia Forestal, la información geográfica y evaluar los resultados de las políticas y acciones para promover el desarrollo sostenible. También cuentan con una intendencia operativa. El intendente de operaciones es responsable del control posterior de las operaciones forestales a nivel de campo en cumplimiento de mandato a la ley forestal, su reglamento y sus demás normas complementarias. Depende a la intendente de operaciones las 7 oficinas locales, las 28 unidades operativas de bosque y 20 puestos fijos de control forestal. También cuentan con una intendencia jurídica. El intendente jurídico es responsable de cumplir y hacer cumplir el régimen forestal de la nación al interior de la Superintendencia Forestal y en la relación de esta con los actores sociales que intervienen al aprovechamiento de los bosques y tierras forestales del país. Para desempeñar sus funciones, esta intendencia cuenta con instancias en todos los departamentos donde se produce el aprovechamiento forestal. También cuentan con una gerencia de administración y finanzas. El gerente de Administración y Finanzas es responsable de la implementación y funcionamiento de los sistemas financieros de administración y control interno incorporados a ellos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1178 SAFCO. Reglamento normas concordentes y conexas con el objeto de lograr el funcionamiento eficaz y eficiente y transparente de las operaciones de la Superintendencia Forestal y la distribución de las partes forestales a las prefecturas y municipalidades donde se realiza aprovechamiento forestal y al Fondo Nacional de Desarrollo de Bosques. En eso podríamos hablar del tema del CIRAFI y del CIRENARE. Para concluir con la exposición, podemos nombrar a las autoridades Las autoridades son Carlos Andrés Aliaga Telles, que tiene el cargo de director ejecutivo, y también el ingeniero Ramírez Jesús Várquez, que es director técnico sectorial de telecomunicación interno, Guillermo Enrique Paz Peñalosa, que es director de fiscalización y control, también Carlos Eduardo Rocabado Cornejo, que es director jurídico interno, licenciada María Mamani García, que es directora administrativa financiera, y por último Jorge Alejandro, director técnico sectorial de transporte y servicio postal. Bueno, doctor, eso sería mi exposición a lo que investigué. Eso sería todo, doctor. Gracias.